Buenas, hoy vamos a ver un ejercicio acerca de asignación de bodegas o de plantas. Dice, una fábrica de jugo está elaborando un plan de una expansión a 3 periodos de tiempo para abrir plantas nuevas de producción y bodegas para guardar esos productos que luego van a ser despachados hacia los clientes. Se le pide su ayuda para determinar un modelo matemático que permita elaborar un plan de expansión que atienda la demanda de todos los clientes y minimice los costos. O sea, atiende la demanda y minimice los costos. Y aparte te dice que cada cliente solo se puede atender con una sola bodega y tenemos que considerar los siguientes ítems. La capacidad, la demanda, capacidad, demanda, los costos de producción y costos de bodega, costos de transporte y costos de abrirlo. Entonces, para este tipo de ejercicios se definen una serie de conjuntos, en general son bien esquemáticos, y de hecho el ejercicio casi siempre te dice. Usualmente se definen los conjuntos de las plantas, los productos, las bodegas o los clientes. El que es menos recurrente es el de los periodos y los periodos se suelen utilizar cuando trabajamos en verdad con modelos como más grandes o con modelos en OPL, que lo que se ve más en los talleres, pero en los desafíos o en las pruebas generalmente consiste en los conjuntos de las plantas, bodegas, productos y clientes. Y ahí se juega. A veces solamente hay bodega, producto, cliente y se establece de la bodega, se manda al cliente un producto. En este caso tenemos bodega, planta y cliente. Eso va a involucrar que va a haber un producto que se transfiere desde la bodega hasta la planta y después de la planta hacia el cliente también. Ahora, el producto en sí es el mismo, no es que haya un producto uno y un producto 2, sino que pasa de acá de bodega a planta y de planta al cliente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando consideremos un costo de transporte es de la planta a la bodega y de la bodega al cliente. Y los costos de apertura son de bodega y planta. Entonces, hay modelos matemáticos donde no hay periodos y no hay bodegas y solamente se trabaja con esto, producto, planta y cliente. Y son modelos matemáticos muy pequeños, pero consideran un ejercicio grande y luego usted en vez de agregar, le restan las variables o conjuntos en caso de que no los vayan a utilizar. Entonces, primero vamos a definir todos los conjuntos que vamos a utilizar. Definición de conjuntos. Estos modelos matemáticos en los desafíos, en los talleres y en las pruebas resuelvenlo de esta forma. Conjunto, variable, FO y restricciones. Y si van a hacer un taller, que en el taller el profe es más exigente con eso, los para todo I, para todo J, las sumatorias con sus índices, porque en eso sí es bien eh, exigente, correcto en cuanto se estipula los modelos matemáticos. Entonces, T va a ser el conjunto de periodos, o P si quieren ponerle periodos, o T de tiempo. Y va a ser el conjunto de plantas. Esto lo voy a hacer lo más genérico posible. Si ustedes tienen información, le ponen con el periodo o sea, con el periodo de tiempo, con T de 1 hasta 12. Ustedes pertenecen. Y ahí ustedes, bueno, lo hacen con la información que tengan, pero vayan como con sus buenas prácticas. K va a ser el conjunto de bodegas. P era producto, conjunto de producto, que va a ser transportado. Y J eran los clientes. Aquí no dice nada raro. De hecho, son los mismos conjuntos con las mismas variables que están aquí en el enunciado. Periodos, plantas, bodegas, productos y clientes. Ya da lo mismo como ustedes le pongan. Luego vamos a definir dentro de los conjuntos lo que nosotros llamamos parámetros, que tienen que ver con números fijos, que suelen salir de tablas o de datos que ustedes tienen. Entonces, parámetros. Tenemos A sub P sub I sub T. De nuevo, cuando ustedes hacen su ejercicio, de hecho, yo me acuerdo que de la prueba no tenía tiempo, entonces eran dos variables, era muy sencillo. Pero lo voy a hacer con tiempo por si acaso. Capacidad de producción, aquí solo estamos definiendo todo lo que decía acá arriba que teníamos que definir. Capacidad de producción.
del producto P em, en la bodega K. No, mentira, en la planta, porque se produce en la planta. En la planta. En la planta que era I en el periodo T. Luego, como B sub P de producto de K en la bodega en el periodo. En la bodega no se produce, pero sí se almacena. Entonces, de hecho, aquí dice capacidad de bodegaje. Capacidad de bodegaje de P, producto P, en la bodega K en el periodo T. Ahí, bueno, ya la abrí y usted ya después lo ponemos listo. Luego dice demanda del producto. El demanda está asociada a un cliente y a un periodo. Em, el producto de un cliente en un periodo. Demanda de el producto P del cliente J en el periodo T. Luego, costo de producir. El costo de producir está asociado a el producto, a la planta donde se produce y un periodo. Costo de producir P en la planta y en el periodo T. Luego, costo de bodegaje. El costo de bodegaje es en una bodega K. Entonces, el producto en la bodega K en el periodo T. Costo de bodegaje o de guardar en bodega. Bodegaje de P en la bodega K en el periodo T. Ustedes escriban lo completo, no lo escriban así. Después, mm, costo de transporte. Dos costos vamos a tener. El de planta y bodega y el de bodega cliente. Entonces, E sub P de el producto P de la planta I a la bodega K en el periodo T. Y el otro va a ser del producto P de la bodega K al cliente J en el periodo T. Entonces, costo de transportar el producto P de la planta I, perdón, sí, de la planta I a bodega K en el periodo T. Y aquí costo de transportar el producto P de la bodega K al cliente J en el periodo T. ¿Ya? Y por último, los costos de apertura, dos, de planta y bodega. L y de T, que es el costo de abrir una planta, y M, K de bodega en el periodo T. Costo de apertura de planta I en T. Y el costo de la bodega K en el periodo T. Ya, de nuevo, si no tienen periodo, hace costo de abrir la bodega I. La planta I y la bodega K. Luego,
Eso es parámetros y conjunto y eso es más o menos genérico. ¿De qué va a depender? Si tenemos tiempo, si tenemos plantas, bodegas, producto, cliente y definimos estos parámetros según lo que nos da. Ahora, el profe no le va a poner esto, el profe le va a poner esto nomás, y ustedes tienen que asumir todo esto. Tienen que asumir que tiene que haber una capacidad de lo que están produciendo, un coste de producir, un coste de almacenar y todas esas cosas. Ahora, variable de decisión. Tenemos si se abre en una planta, si se abre en una bodega y si se atiende o no a un cliente. Ya si ustedes no tienen planta y solo tienen bodega, reduce la cantidad de variables de decisión. Entonces, x y sub t va a ser entre 0 y 1 y x y t va a ser 1 si se abre la planta I en el periodo t. Hay ejercicios donde incluso aparece una variable de decisión em, que se abre la bodega K en el periodo T para atender el cliente J. O sin periodo se abre la bodega K para atender al cliente J. En caso de que no se tenga costo de abrir la bodega o en caso de que no se tenga planta. Aplicaría ese. Caso contrario, si es cero. Luego, I de KT también pertenece entre 0 y 1 y IKT va a ser 1 si se abre la bodega. La bodega K en el periodo T. Y por último, un Z KJT, que también va a ser binario, donde es 1 si se atiende. Si se atiende, o pongámosle, si la bodega K atiende al cliente J en el periodo T. Ya, eso en cuanto a los binarios. Luego necesitamos contar las unidades de producto que tenemos. Las unidades que van a pasar, en este caso, si no es el mismo producto, pero las unidades que van a pasar de la bodega a la planta y de la planta al cliente. Entonces vamos a tener dos variables que cuenten unidades y vamos a tener dos flujos. Si uno de estos no existiera, solo habría una unidad y un flujo, pero vamos a tener dos. De nuevo, por lo mismo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a tener las unidades de producto de la planta y unidades de a producir, pongámosle, a producir de P en la bodega I, en la planta, perdón, en la planta I en T. Luego, lo mismo, pero para la bodega. Le vamos a poner W del producto P en la bodega K y va a ser lo mismo. De producir de P, pero en la bodega K en ese periodo. Y luego vamos a tener un flujo. El flujo lo vamos a llamar F del producto de la bodega a la planta en el periodo. Y además un flujo que es del producto de la bodega al cliente en el periodo T. O sea, un flujo de aquí hacia allá, del producto, desde aquí hacia allá en un periodo y desde aquí hacia allá en un periodo. Vamos a tener flujo de producto P en, entre la planta y bodega J, bodega K en el periodo T. Y luego vamos a tener un flujo del producto P entre la bodega K y el cliente J en T. ¿Sí? Ya está ahí más o menos nuestra variable de decisión, que va a depender si tenemos más o menos, en este caso puse muchos, pero si tenemos menos va a depender de que tengamos solo una planta o solo una bodega y no las dos. Luego, la FO nos dicen que tenemos que minimizar los costos.
Entonces aquí es fácil minimizar z y z va a ser para todos los periodos que tengamos, tenemos que minimizar el abrir las plantas, o sea, el costo de abrir una planta. Dijimos que el costo de abrir una planta era L sub I de T, costo de abrir. Pero eso va a tener una variable binaria asociada y es que si se abre nos va a costar abrirla. Y a eso tenemos que sumarle el, el, se me perdió el M, el costo de abrirlo. El costo de apertura de la planta, si es que se abre, y el costo de apertura de la bodega, si es que se abre, para todos los periodos. M, KT, si se abre la bodega, por la variable binaria, que es IKT. Y eso para todos los periodos, costo de abrir. A eso le tenemos que sumar el costo de producir en la planta I el producto P en un periodo T. Puede ser al revés, pueden poner el periodo primero y después el otro, porque en el anterior puse el periodo primero. Y eso va a ser la capacidad que vamos a producir de ese producto en ese periodo por las unidades que se producen. Luego tenemos que sumarle. Después tenemos los costos de bodegaje, que son estos. No, acá. Las unidades que vamos a tener en bodega por el costo de hacer un bodegaje de un producto P en la bodega acá. Tenemos el producto P de la bodega acá en el periodo T con la demanda, o sea, el costo de mantener en bodega por si es que, no, está por las unidades en bodega por el costo de bodegaje. Luego tenemos el costo de transporte y el costo de transporte es de la bodega, de la planta de la bodega y de la bodega al cliente. O sea, el transporte uno y transporte 2 y eso vamos a tener que multiplicarlo por el flujo que vamos a transportar. Entonces, más para todos los periodos vamos a tener la suma de los productos vamos a hacer primero la planta I, de la planta a la bodega. Si se transporta por el flujo que vamos a transportar. No me acuerdo para qué sí. Entonces tenemos E, P y K, que es este. Costo de transportar de la bodega por el flujo que vamos a transportar. Y ahora el costo de transportar de la bodega al cliente por el flujo de transportarlo. Entonces, la sumatoria del producto ahora vamos a hacer de la bodega K al cliente J por el costo por el flujo. Y eso es para todos los periodos. Y esa es la minimización de los costos. Ahora, restricciones. Sujeto A, que para todos los periodos, o sea,
Primero vamos a hacer la construcción mejor. Construcción de bodegas. De bodegas, pongámosle plantas. De plantas y de bodegas. En todos los periodos tenemos que ver el si construye o no construye. El si se abre la planta o si se abre la bodega. Para todos los periodos, la sumatoria de si se abre una planta y una bodega y su KT tiene que ser menor o igual a uno. O sea, para todas las plantas y para todas las bodegas. Porque sí o sí tenemos que al menos construir una. Luego, la producción de la planta. Producción de planta. Las unidades que va a producir la planta, las unidades de producto que produce la planta y en el periodo T, tiene que ser menor o igual a la sumatoria de la capacidad, si es que se construyó, y la capacidad de la planta era capacidad de producción. A de P y de P y T. Por si es que esta planta se construyó, si no, no se puede. Entonces, la capacidad, si es que se construye, mayor o igual a las unidades que necesitamos. El flujo de la planta, el flujo de la planta va a ser que las unidades de producto de la planta en el periodo T tienen que ser iguales a la sumatoria de todo el flujo de productos de la planta acá en ese periodo. Y esto es para todos los productos de la bodega, para todas las plantas en todos los periodos. O sea que lo que se produce tiene que salir en un flujo. Luego, el bodegaje, que el bodegaje es como el inventario, más la producción son igual al flujo. Porque a lo mejor no se produce todo, por eso diferenciamos las unidades del flujo, porque podrían ser lo mismo, pero en este caso hay flujos que están representados porque hay un inventario o un bodegaje. Entonces, el flujo que sale de producto de la planta I a la bodega K más el inventario, las unidades a producir en bodega, inventario. Las unidades de bodega son inventario del periodo anterior, inventario del periodo anterior. Tienen que ser igual a la sumatoria del flujo que va a salir de ese producto de la bodega pero ahora al cliente por la producción del inventario, más la producción del inventario actual. Luego, el almacenamiento en bodega. Lo que se tiene almacenado de bodegaje menor o igual a la sumatoria de, de la capacidad de la bodega. O sea, no puedo tener almacenado algo que no puedo almacenar más de mi capacidad de bodega. Si es que mi bodega está construida. De PKT, si es que esa bodega existe. Y esto es para todos los productos, para todas las bodegas, en todos los periodos. El enunciado además decía que el cliente
solo puede ser atendido por una bodega. Eso quiere decir que la sumatoria de si es que el cliente, esta es la binaria, el cliente J es atendido por la bodega K en el periodo T, tiene que ser igual a uno. O sea, sí o sí tiene que ser uno, debe ser atendido para todos los clientes en todos los periodos. Luego, la demanda. La sumatoria del flujo que llega, la sumatoria de productos del flujo que llega al cliente de la bodega, o sea, me falta de la bodega JK, JT. De la bodega a el cliente tiene que ser igual a la demanda, que era R del producto T de J. Esta es demanda. O sea, el flujo que va a llegar al cliente tiene que ser igual a la demanda porque tenemos que cumplirlo. Para todo K, para todo J, para todo T. Y luego, naturaleza de las variables. Naturaleza de las variables, que quiere decir que lo que era binario debe ser, tenerse entre 0 y 1. Y las unidades de KT por los flujos de bajo T mayor o igual a 0. Y ese sería el modelo matemático en una forma bien general.